Espero yo que lo hayan hecho, porque solo para irnos poniendo en contexto de qué es lo que pasa, miren, este documento nos tiene este mapa. Y miren la región de América del Sur y Central, eso quiere decir aquí donde nosotros vivimos, tenemos, en el 2019 teníamos 32 millones de personas enfermas de diabetes. Y cuando todos ustedes sean médicos, de aquí al 2045, van a tener 49 millones de enfermos de diabéticos, de enfermos de diabetes para tratarlos. Entonces, seguramente más de alguno de esos 49 millones va a parar con ustedes. Pero, ¿qué tal si alguno de ustedes no para trabajando en Guatemala y se va al extranjero por alguna razón? Bueno, pues no se preocupe, porque en el resto del mundo, para el 2045, se estima que van a haber 700 millones de diabéticos. Por lo tanto, van a tener un montón de diabéticos para poder tratar. Entonces, seguramente más de alguno de estos 700 millones de personas enfermas de diabetes van a parar con ustedes. Entonces, creo que vale la pena entender bien qué es lo que debería de suceder normalmente para poder entender bien qué es lo que sucede en estos pacientes cuando enferman. Y que eso lo irán a leer cuando ya estén en patología y en medicina interna y tal vez en pediatría, porque también hay niños diabéticos. Entonces, empecemos. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí un páncreas. Vamos a dibujar un páncreas. Entonces, anatómicamente, el páncreas tiene su cabeza, su apófisis unciforme o ganchosa y su cola. Anatómicamente es un órgano bien curioso porque, anatómicamente les digo por qué, más o menos lo podríamos partir acá, en el tercio posterior, acá, en el tercio posterior de la cola. Y entonces estos 2 tercios quedan en el peritoneo adentro y este tercio de la cola queda en el retroperitoneo. Entonces es un órgano que anatómicamente tiene 2 ubicaciones, peritoneal o intraperitoneal y retroperitoneal, pero eso no nos importa ahorita mucho. Más nos importa hablar de su función fisiológica. Entonces, hablemos de su función fisiológica. Entonces, el páncreas, fisiológicamente, tiene 2 funciones. O si lo queremos ver de una manera más sencilla, tiene 2 tipos de secreciones. Muy bien, ¿cuáles son los 2 tipos de funciones o de secreciones que tiene el páncreas? ¿Ya? La de insulina y la de glucagón. Dice Yesenia que el páncreas secreta insulina y glucagón. Muy bien. ¿Qué tipo de secreción es la secreción de insulina y glucagón? Para cualquiera de ustedes. Endocrina. Muy bien. Dice Natalie y dice Jocelyn que eso es una secreción endocrina. Entonces tiene 2 tipos de secreciones. La primera la voy a dejar en blanco y la segunda la voy a poner aquí endocrina. ¿Cuál es el otro tipo de secreción que tiene el páncreas? Entonces. Exocrina. Exocrina. Bien, dice Lourdes y dice un compañero que no logré ver su nombre, que son exócrina. Muy bien. Entonces, ¿saben cuál es la diferencia entre la secreción endocrina y la secreción exócrina? ¿A dónde se dirige, no? No le escuché. ¿Qué dijo? Disculpe. ¿A dónde se va la secreción? ¿O a dónde va dirigida? Muy bien, Andrés. Entonces, amplíenos. La secreción exócrina, ¿a dónde debería de irse? La exocrina usa el sistema circulatorio para ir a demás órganos o
o aparatos La y exócrina. ajá, y la endocrina es así mismo. Usted está confundido con parácrina y autócrina, tal vez, pero no hay problema, vamos a ampliar en eso. Dice Ashley que en la endocrina se secreta para el mismo y en la exócrina para los demás. No, no exactamente, Ashley, pero no tengan pena, no hay respuestas malas ahorita. ¿Alguien tiene Doctor, alguna? Así diga, yo, Gerson. según tengo entendido yo, perdón, que la exócrina es la que se encarga así como de la secreción de amilasa y lipasa en el organismo. Y la endocrina es la que se encarga de la secreción de insulina y de glucagón. Sí, eso es en cuanto a qué es la secreción. Amilasa y lipasa son enzimas digestivas, de las cuales no vamos a hablar mucho hoy, pero tenemos que entender la diferencia entre una secreción exócrina y una secreción endócrina. Doctor, no es Diga. que la endocrina libera el contenido dentro del sistema, pero la exócrina lo libera al exterior, o sea, a la superficie del cuerpo. No a la superficie del cuerpo, pero el resto de su definición está bien, Cecilia. Entonces vamos a expandir lo que dijo Cecilia. La exócrina, la secreción se vierte hacia afuera del cuerpo. Y en la endocrina, la secreción se vierte hacia el torrente sanguíneo. Entonces, la diferencia básica es que la exócrina es una secreción que va hacia afuera. Entonces, el páncreas secreta enzimas digestivas. Pero si son digestivas, ¿por qué van hacia afuera del cuerpo? Podría alguien pensar. Pues piénsenlo. Se secreta la enzima digestiva y cae al intestino. Y el intestino es un túnel que prácticamente está aislado del resto del cuerpo. Es como que fuera una parte dentro del cuerpo que está fuera del mismo cuerpo, porque adentro del túnel no se mantienen los mismos valores homeostáticos que afuera de eso. Entonces, es una secreción que va afuera del sistema general de todo el cuerpo. Pasa, digamos, al espacio transcelular. Entonces, es una secreción exócrina. Y son enzimas digestivas. Entonces, solo para que sepan, son enzimas digestivas. Por lo tanto, no vamos a hablar de ellas mucho porque vamos a hablar principalmente acá de la secreción endócrina. Y un último dato, la secreción exócrina representa el 99% de la secreción pancreática. Eso quiere decir que la endócrina representa solo un 1% de la secreción pancreática y esta se vierte hacia el torrente sanguíneo. Toda aquella secreción endócrina son hormonas. Y las hormonas son proteínas que funcionan, o bueno, pueden ser grasas también, que funcionan para comunicar una célula con otra célula a distancia. Vamos a ver eso en un momentito. Bueno, entonces ahora entremos a hablar de la secreción endocrina del páncreas. Muy bien, ¿saben ustedes cómo se llama la estructura del páncreas que da la secreción endocrina? Los islotes de Langerhans. Muy bien, Natalie, los islotes de Langerhans. Entonces, se da en los islotes de Langerhans. ¿Qué tipos de células tienen los islotes de Langerhans? ¿Ya? Beta. Alfa, delta, beta y PP. Bien, tiene células entonces en orden: alfa, beta, delta y PP. ¿Qué secreta la célula alfa? Glucagón. Muy bien, glucagón. Fácil recordarse porque alfa secreta glucagón, que tiene una A en medio, ¿eh? A, que tenemos una A en mayúscula, se las puse, y una A acá. Alfa, glucagón. La célula beta, ¿qué secreta? Insulina. Insulina y amilina. Bien, solo secreta insulina y amilina. ¿Qué más secreta? No está en su Wheaton, pero está en los archivos que les dimos que había que leer, aparte de Wheaton. Bueno, no, sí está en su Wheaton, ahora que lo recuerdo.
Insulina, amilina y vamos a ver si tienen su texto por ahí, si lo han leído. Váyanse a la página 984 y vean la figura 79.2. Y la figura 79.2 tiene el esquema de una molécula de proinsulina humana. Y miren qué hay adentro del gránulo secretor. ¿Qué hay adentro del gránulo secretor, mucho? Péptido C. Ajá, entonces, la célula beta secreta insulina, amilina y péptido C. Yo creo que sí lo sabían, pero no sabían que lo sabían. La célula delta, ¿qué secreta? Somatostatina. Bien. Somatostatina. ¿Y la célula PP? Polipéptido pancreático. Polipéptido pancreático. Muy bien. Bueno, entonces, de estas hormonas, así de una manera muy burda y muy sencilla. La insulina y el glucagón tienen efectos antagonistas entre ellos. O sea, lo que hace la insulina lo deshace el glucagón y lo que hace el glucagón lo deshace la insulina. La somatostatina es como un switch de apagado de ambos. Y el polipéptido pancreático se está estudiando, pero se estima de que tiene algunas funciones potenciadoras para la insulina y algunas otras para el glucagón. Una hormona de apoyo, podríamos decirle. Entonces, vamos a hablar principalmente de la insulina, es la que más nos interesa hablar, aunque todas son importantes. Pero nos vamos a centrar mucho en la insulina. Entonces, empecemos. Pues. Solo quiero ver que creo que alguien había escrito aquí algo. Tostatina, dijo Ashley. Está bien, Ashley, gracias. Bueno, entonces vamos aquí a hacer el esquema de una pequeña celulita beta. Entonces, acá tengo yo una célula beta. Vamos a hacerla un poquito más grande para que me quepa todo mi esquema. Muy bien. Si alguien aquí está solo de oyente, igual puede participar. No tengo célula beta. Vale. Bien. La célula beta lo que hace es secretar insulina. ¿Y cómo secreta insulina? Bueno, cuando nosotros comemos, a nuestro cuerpo entra glucosa. Entonces absorbemos, por ejemplo, si nosotros comemos pan, el pan tiene almidón. El almidón es un azúcar de una cadena muy larga. Es una cadena muy larga de glucosas. Y entonces lo que hace nuestro cuerpo cuando comemos pan es que rompe el almidón en los azúcares individuales que lo forman, las distintas glucosas individuales en el intestino. Gracias a las enzimas, en parte gracias a las enzimas pancreáticas, a la amilasa pancreática, aunque empieza con amilasa salival. Bueno, entonces acá tenemos cristales de azúcar que ya fueron absorbidos a la sangre. Tenemos acá entonces moléculas de glucosa que han sido absorbidos a la sangre. No se absorbe como cristales, pero para simplificarlo acá y para poderlo imaginar más fácil, se los pongo como que son cristales. Muy bien. Entonces, este azúcar debe ingresar a las células. Ahorita solo vamos a hablar de la célula beta. Entonces, debe ingresar a la célula beta. Para ingresar a la célula beta, utiliza una proteína de membrana de la célula beta que se llama GLUT2. ¿Ven qué es el GLUT2? GLUT2 quiere decir, solo para que ustedes sepan, GLUT, por sus siglas en inglés, quiere decir Glucose Transporter, transportador de glucosa, del tipo 2. El tipo 2 quiere decir que es un transportador de glucosa independiente de insulina. Esto quiere decir de que el azúcar puede ingresar a la célula, el azúcar puede ingresar, la glucosa puede entrar a la célula sin necesidad de que haya insulina. Entonces solo esta glucosa entra a la célula. ¿Saben ustedes qué hace la célula con la glucosa una vez entra ahí? ¿Qué hace cualquier célula del cuerpo humano una vez absorbe glucosa? Glucólisis.
Muy bien, la glucólisis. Entonces, repasando lo que ustedes ya saben, la glucosa se convierte en ¿qué? En glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato creo que pasa a piruvato. El piruvato pasa a acetil-CoA. A acetil-CoA. Y el acetil-CoA pasa a... ¿quién me faltó la flecha? El acetilcoenzima A ya entra al ciclo de Krebs y se forma NADH y FADH. Y el NADH y FADH eventualmente en la cadena de transporte de electrones nos produce, ¿cuántos eran? 32 o 36 ATPs, no me acuerdo bien. ¿Bien? Entonces, para eso es que absorbe la glucosa, para esto. Bien, entonces prácticamente lo que hace es venir y producir, ¿qué? ATP. Muy bien. Entonces ahora tenemos adenosintrifosfato, tenemos energía. Todo esto está solo hablando de la célula beta. Entonces, la célula beta tiene en su membrana también una proteína de transporte de potasio. Muy bien. Esta proteína entonces es de transporte de potasio. ¿El potasio es un electrolito intracelular o extracelular, mucha? ¿Principalmente intracelular o principalmente extracelular? Intracelular. Intracelular. Bien. Entonces, eso quiere decir que aquí adentro de la célula hay potasio. ¿El potasio es un catión o es un anión? ¿Tiene carga positiva o negativa? Catión. Positiva. Bien, es un catión, o sea, tiene carga positiva. Bueno, cuando tenemos ATP, el ATP entonces viene, que se forma a partir de esa glucosa que se absorbió. Ese ATP viene y se une a este canal de potasio. Al unirse al canal de potasio, el canal de potasio se cierra. Entonces queda cerrado. Entonces el potasio ya no puede salir de la célula. Entonces, como no puede salir potasio de la célula, se empieza a acumular adentro de la célula beta mucho potasio. Entonces acá tenemos más potasio y más potasio. Como el potasio es un catión, ¿qué pasa con el potencial de membrana de la membrana de la célula beta? Se eleva. Cualquier célula que guarde muchos cationes se pone positiva, entonces se despolariza, como bien dice Jocelyn. Dice Jocelyn Hernández, se despolariza. Muy bien. Entonces guarda mucho potasio la célula beta. A veces tenemos el error que pensamos que solo las neuronas se pueden despolarizar. Cualquier célula del cuerpo se puede despolarizar porque cualquier célula del cuerpo tiene membrana y como cualquiera tiene membrana, cualquiera tiene potencial de membrana y por tanto cualquiera se puede despolarizar. Entonces se despolariza. Miren, acá les dibujo la despolarización. Se pone positivo el potencial de membrana. Entonces acá tenemos otro tipo de canal y estos son canales de calcio. Estos canales de calcio son activados por voltaje. Entonces, cuando el voltaje de la membrana se hace positivo, o sea, cuando se despolariza, se abre este canal y entonces tenemos calcio extracelular y este calcio entonces extracelular viene e ingresa a la célula. Entonces ahora ingresa un montón de calcio. Entonces tenemos calcio, calcio, calcio. Aquí adentro de la célula. Muy bien. Esa entrada de calcio a la célula eventualmente va a hacer que se secrete la insulina. ¿Cómo? Entonces miremos ahora qué pasa por el otro lado. Esto es en el ámbito de qué es lo que pasa a nivel de la membrana y con energía. Pero para que se secrete la insulina, recuerden que tenemos que tener entonces la formación de insulina primero. Entonces acá tenemos el núcleo celular y el núcleo de la célula beta tiene su material genético. Entonces tiene su ADN. El ADN de la célula, si ustedes recuerdan sus clases de biología celular y molecular, el ADN de la célula va a ser transcrito. Entonces un pequeño pedacito del ADN
contiene la información de cómo hacer la insulina. Entonces, ese va a ser transcrito en un ARN mensajero, que aquí está en café. Este ARN mensajero va a ser luego leído por el ribosoma, y entonces se va a formar. ¿Qué se va a formar cuando el ribosoma lea el ARN mensajero, muchachos? Proinsulina, ¿no? Preproinsulina. Muy bien, se forma preproinsulina. Luego esa preproinsulina ingresa al retículo endoplásmico rugoso. Entonces ingresa al RER, al retículo endoplásmico rugoso. Obviamente si está en el ribosoma ya está en el retículo endoplásmico rugoso. Y luego del retículo endoplásmico rugoso pasa al aparato de Golgi. Entonces tenemos aquí un aparato de, tenemos aquí un aparato de Golgi con sus cisternas. Y entonces las cisternas van a formar la vesícula que contiene insulina. Entonces esta grande que les hago acá es la vesícula ya con insulina. Entonces esta vesícula va a tener insulina en anaranjado, la porción de la preproinsulina que sobra, que es el péptido C, en rosado, y un poco de amilina en azul. Entonces va a tener esas tres. Esta vesícula tiene una membrana entonces hecha de la membrana del Golgi, y entonces acá en la membrana tiene un sitio de unión para el calcio. Entonces el calcio viene y se une a su sitio de unión. Y resulta que la membrana celular tiene también, la membrana celular acá tiene también un sitio de unión para el calcio. Entonces, este mismo calcio que se unió a esta vesícula hace un enlace también con eso. Al hacer eso, la vesícula se fusiona con la membrana, y entonces se secreta al torrente sanguíneo la insulina, la amilina y y el péptido C. Entonces acá tenemos un vasito de sangre, y entonces acá se secretó la insulina, péptido C y la amilina. Vía esa fusión de membranas mediado por el calcio. Bien. Entonces, esto es como se forma y se secreta la insulina. ¿Alguna duda con esto, mucha? No, doctor. Bien, sencillo, ¿va? Como 3, 4 páginas de su libro, pero bien sencillo. Vamos. Bueno, entonces ahora que está la insulina, ahora que está esta amiga insulina en la sangre, tenemos que ver qué efectos tiene. Entonces miremos que, perdón, vamos a circular mejor. Ahora que está en la sangre, tenemos que ver qué efectos tiene la insulina. Entonces, vamos a hablar, para poder entender qué pasa cuando no funciona bien este sistema, tenemos que saber qué efectos tiene. Principalmente la insulina afecta a cualquier órgano del cuerpo, pero los 3 tipos de células donde más actividad vamos a encontrar secundario al estímulo de la insulina va a ser el páncreas, va a ser el hígado, no el páncreas, el hígado, la célula muscular y el adipocito. Entonces hablemos del páncreas, del hígado, perdón, me estoy confundiendo ahí, disculpen. Entonces acá tenemos un hígado. Entonces, el hígado más o menos tiene esta forma, ¿no? Va. En forma de banderita, ¿va? Bueno. ¿Qué pasa? Entonces ahora tenemos acá, vamos a dibujar aquí el vasito de sangre. Entonces ahora aquí en la sangre ha llegado al hígado circulando la insulina, y como la insulina se secretó, recuérdense que la insulina se secreta porque yo acabo de comer glucosa, o cualquier comida, porque lo voy a convertir en glucosa. Entonces en la sangre voy a tener 2 cosas. Voy a tener glucosa, va a haber glucosa, acá tengo yo mis moléculas de glucosa, pongámosle glucosa, y voy a tener también insulina que ya está secretando la célula beta.
ambos tienen que ingresar al hígado. El hígado tiene entonces en la membrana celular de los hepatocitos de las células hepáticas, vamos a encontrar entonces también canales para la entrada de glucosa. El hígado tiene GLUT2 y GLUT4, pero vamos a hablar ahorita siempre solo de los GLUT2, más adelante vamos a hablar de los GLUT4. Entonces los GLUT2, les dije que eran dependientes o independientes de insulina. Independiente. ¿Y eso qué quiere decir? Tal vez en que la insulina no va a influir en si va a ingresar la glucosa, sí o no. Exactamente. Y como dice usted, no necesita insulina para ingresar glucosa, y como dice Ashley, no necesita insulina para activarse. Muy bien. Entonces, la glucosa puede ingresar libremente a la célula hepática a través de este GLUT2. Entonces, una vez ya tenemos acá glucosa adentro, pueden suceder dos cosas, pero para que ambas sucedan, ahora sí, la glucosa entonces ingresó, pues ahora ya tengo acá dentro glucosa, pero esta glucosa no le pasa nada, se queda ahí adentro del hígado, llega ahí, chale, ¿a qué venía? No se queda haciendo nada, sino es influido el hepatocito por la insulina. Entonces ahora hablemos de la insulina. Hay un receptor, en todas las células del cuerpo tienen receptores para insulina en su membrana. Los receptores para insulina, entonces, acá tenemos un receptor de insulina. Yo no sé, esto sí no me acuerdo si está en el, pero no importa. La cosa es de que todos los receptores para insulina en el cuerpo son receptores de tipo tirosinquinasa, que son de segundo mensajero. Entonces, esto es así como chivo bien fácil. ¿Cómo se llama el tipo de receptor que tiene la célula muscular para insulina? Tirosinquinasa. ¿Cómo se llama el tipo de receptor de la célula del intestino delgado para insulina? Tirosinquinasa. ¿Cómo se llama el tipo de receptor de la célula adiposa? Tirosinquinasa. ¿Cómo se llama el receptor de las células de la glándula tiroides para insulina? Tirosinquinasa. Casi todos en el cuerpo son tirosinquinasa. Y lo que hacen es activar un segundo mensajero, lo cual yo sé que ya saben ustedes porque lo vimos en el bloque pasado y yo creo que eso también lo ven ustedes en biología. Bueno, entonces ahora la insulina viene la insulina y ella se une al receptor de tirosinquinasa. Al unirse al receptor de tirosinquinasa, lo activan. Entonces, la tirosinquinasa activa segundos mensajeros y los segundos mensajeros tienen dos funciones adentro de la célula hepática. Uno va a activar la glucólisis. Entonces, va a suceder esto. Un receptor va a activar la glucólisis. Entonces, va a suceder esto que habíamos puesto acá, que la glucosa se degrada en glucosa 6-fosfato, piruvato, acetilcoenzima, hasta que tenemos un montón de ATP. Entonces, por un lado, se va a activar glucólisis para generar ATP. Y por otro lado, se va a generar, gracias a la insulina y a la activación del segundo mensajero de tirosinquinasa, a partir de la glucosa, se va a generar glucógeno, lo que se llama glicogénesis, creo yo que se llama eso. Porque eso viene del inglés glycogen, que es glucógeno, con Y. Entonces, esas son las dos funciones de la insulina a nivel del hígado. No me voy a meter en toda la bioquímica, porque eso es parte bioquímica, no edificio. Entonces, si lo pensamos, la función de la insulina, algo que olvidé decirles entonces, la función de la insulina en el cuerpo, ¿cuál creen que sea? Promover el uso de carbohidratos como energía. Bien, promover el uso de carbohidratos como energía. Y al promover el uso de carbohidratos como energía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la sangre? ¿Qué pasa en la sangre de la persona? Disminuyen los niveles de glucosa. Muy bien. Okay. Entonces el objetivo de la insulina es, como ustedes bien dicen, disminuir
los niveles de glucosa sérica. Entonces miren cómo eso lo está logrando la insulina, porque está haciendo que la glucosa se convierta en glucógeno y se guarde, porque el glucógeno es un azúcar de reserva que se guarda en el hígado o se deshaga en ATP. Porque si la glucosa solo entrara al hígado y no encuentra qué hacer, probablemente regresaría a la sangre. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos aquí a ver por otro lado. Hablemos ahora de qué sucede en la célula muscular. Entonces acá tenemos una célula muscular. Bueno, les voy a dibujar un músculo estriado. Pero recuérdense que más que hablar del músculo, estamos hablando del miocito, de la célula muscular. Entonces ahora, también acá, llega la glucosa y la insulina al músculo, porque acabo de comer. Muy bien, entonces el mismo mecanismo básico. La glucosa tiene que entrar al músculo y tiene que pasar algo con ella dentro del músculo. Pero el músculo tiene una diferencia muy grande. Esa diferencia es que el músculo no tiene receptor de tipo GLUT2. No tiene canal de tipo GLUT2. El canal de entrada para la glucosa al músculo es de tipo GLUT4. Bien. ¿Qué quiere decir GLUT entonces? Transporte de glucógeno. Glucosa. Transporte de glucosa. Gerson lo pone en Spanglish, glucosa transporter. Pongámoslo en español pleno. Pero está bien. Ahí está, como dice Jennifer, transportador de glucosa. Si no tenga pena, Gerson. Transportador de glucosa, como dijo Jennifer Guadalupe. Entonces el GLUT4 es el transportador de glucosa de tipo 4. Qué complicado, ¿por qué tenemos un tipo 2 y un tipo 4? Bueno, resulta que el tipo 4, el GLUT4, es transportador de glucosa tipo 4 y este es dependiente de insulina. Esto quiere decir que si no hay insulina, la glucosa no logra entrar. Si no hay insulina, topa acá. ¿Por qué? Porque el transportador está cerrado, entonces no logra entrar. Entonces la insulina tiene que venir y unirse al GLUT4. Al unirse al GLUT4 se abre y entonces ya puede entrar glucosa al músculo. Entonces, si una persona no tiene insulina en su cuerpo, hagan de cuenta que una persona está enferma de diabetes tipo 1. Y los enfermos de diabetes tipo 1, lo que pasa es que ellos no secretan insulina. Sus células beta del páncreas se mueren y no secretan insulina. Ellos usualmente refieren debilidad, un poco de debilidad muscular. ¿Por qué? Porque su músculo no puede absorber bien glucosa porque la insulina no logra activar el GLUT4. Entonces no absorben glucosa y no pueden generar energía. El músculo pues tiene otros métodos para absorber glucosa, pero tenemos este método lo pierde, ¿no? Bueno, entonces tenemos este primer paso. Luego, la insulina también tiene un receptor de membrana, la célula muscular, para la insulina. ¿Cómo creen que se llama el receptor de membrana para insulina de la célula muscular? Tirosinquinasa. Muy bien, excelente. Tirosinquinasa, ¿no? Entonces acá tenemos el receptor de tirosinquinasa. Para simplificarnos la vida, solo le voy a escribir TK, porque ya sé que ustedes ya saben qué es. Muy bien, y es un receptor de segundo mensajero. Entonces ahora viene la insulina y también
se une al receptor de tirosinquinasa y lo activa, y entonces activa segundos mensajeros adentro de la célula muscular. Al activar segundos mensajeros adentro de la célula muscular, prácticamente lo que hace es lo mismo que el hígado. Activa la glucólisis para generar ATP y activa la glicogénesis para generar glucógeno y guardar azúcar. Efectivamente, al final de cuentas, lo que hace es disminuir la cantidad de glucosa en sangre, la insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa ahora entró al músculo y se convirtió de una vez en ATP o se convirtió en glucógeno. Muy bien, entonces hagamos un pequeño ejercicio mental. Entonces ahora ya sé yo que cuando yo como glucosa, especialmente si como un alimento rico en glucosa, o sea, rico en carbohidratos como pan, voy a absorber mucha glucosa a la sangre. Y que ese exceso de glucosa, si yo no lo gasto, se va a guardar como glucógeno. Entonces, asumamos que ustedes mañana van a ir a correr, una maratón de 42 kilómetros. Y durante toda esa maratón no pueden comer porque entonces pararían y podrían perder la carrera. ¿Qué cenarían una noche antes de ir a correr una maratón? O antes de irse a echar un colazo en bicicleta de aquí a Panajachel en bici. ¿Qué cenarían la noche antes? Pasta o pan. Un montón de carbohidratos, ¿no? Para que guardemos mucho glucógeno. Como dijo alguien por ahí, fideos. Esto es algo que de por sí lo hacen muchos los deportistas de carreras de fondo. Incluso lo dicen la cena de la pasta, dicen, porque antes de correr, una noche antes de una carrera, pues cenan un montón de carbohidratos para guardar mucho glucógeno para tener energía durante la carrera. Entonces, esta es la razón. Y es gracias al metabolismo de insulina y glucosa. Ahora miremos qué pasa con la célula adiposa. Entonces, aquí tenemos un adipocito, así grasoso y sensualón, ¿verdad? Entonces, aquí está el adipocito. Y el adipocito también tiene que recibir glucosa e insulina. Entonces, veamos qué pasa con este adipocito. Entonces, ahora el adipocito también le llega la insulina y la glucosa a través del torrente sanguíneo. Entonces, la glucosa debe entrar al adipocito. Y obviamente lo va a hacer a través de un canal tipo GLUT, porque son los transportadores de glucosa. El adipocito tiene transportadores GLUT4. Entonces hay un GLUT4. El GLUT4, como ya bien saben ustedes, es dependiente de insulina. Entonces, viene la insulina y se une al GLUT4, lo activa, y entonces ahora la glucosa puede entrar al adipocito. El adipocito también tiene en su membrana receptores de tirosinquinasa. Y entonces la tirosinquinasa se ve activada en el momento que llega la insulina y la activa. Entonces ahora se activan segundos mensajeros adentro del adipocito. Muy bien. Ahora, el adipocito no genera glucógeno. El segundo mensajero adentro del adipocito va a tener 3 efectos. Entonces, un efecto va a ser la glucólisis y generar ATP, pero realmente el adipocito no necesita mucho ATP. Es una célula gordita, aragoncita, entonces no gasta mucha energía, entonces genera poco ATP. Otro de los efectos es que a partir de esa glucosa que entró, puede generar 2 cosas diferentes. Una de las cosas que va a generar es ácidos grasos libres. Entonces, ácidos grasos libres. Y va a generar también, a partir de la glucosa, glicerol. ¿Saben ustedes qué pasa cuando yo sumo un glicerol con algunos ácidos grasos libres? ¿Qué obtengo cuando se combinan?
Triglicéridos. Muy bien, triglicéridos. Y entonces se forman pequeñas vesículas llenas de triglicéridos adentro del adipocito. Y entre más nos pasemos de consumo energético, más vesículas de triglicéridos se generan y el adipocito se pone más gordito y la persona se pone más gordita y le crece la lonja, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Si una persona les dice, viene un familiar de ustedes y les dice, fíjate, mi hija, que tú que sabes de cómo funciona el cuerpo humano, fíjate, mi hijo, que tú que sabes de cómo funciona el cuerpo humano, yo quiero bajar de peso y estoy haciendo ejercicio, pero no bajo de peso, y dejé de comer grasas, pero todavía no bajo de peso. ¿Por qué no baja de peso si dejó de comer grasas? Porque deja una ingesta de carbohidratos, creo. Exactamente. Es un error conceptual pensar que comer grasas acumula grasas. La mayor cantidad de grasas que nuestro cuerpo guarda vienen del exceso del consumo de carbohidratos, porque los carbohidratos, los azúcares, como bien vemos acá, la glucosa, se convierte en triglicéridos que se guarda en estas vesículas. Entonces, ¿quieren bajar de peso? Vayan a comer carnitas y chicharrones, no les va a afectar, solo comanlo sin tortilla, sin carbohidrato. ¿Sí? Porque la cantidad extra de carbohidratos es la que principalmente nos pone pasados de peso a los seres humanos por este efecto de metabolismo. Muy bien. Entonces, estos son los efectos de la glucosa en los distintos tejidos. Ahora, decíamos hace un ratito que para que se secrete insulina, el objetivo de la insulina es disminuir los niveles de glucosa sérica. Muy bien, entonces ahora hablemos de cuál es el estímulo para la secreción de insulina. ¿Cuál creen que sea el estímulo para que la célula beta secrete insulina? Comer, si no estoy mal. El aumento de las secreciones el aumento de glucosa. Muy bien, ¿cómo se llama el aumento de glucosa en sangre? Glucemia. La glucemia es nada más la glucosa en sangre, pero ¿cómo se llama cuando la glucemia sube? Hiperglucemia. Ahí está, hiperglucemia o hiperglicemia, como quieran decir. Bien, entonces eso quiere decir de que si el azúcar sube, la cantidad de azúcar sube mucho en sangre, se va a secretar insulina, que es lo que mirábamos prácticamente acá en el dibujo. Miren acá, cuando había azúcar en la sangre, en la célula beta sucedía todo esto. Entonces, para que se secrete insulina, tiene que haber hiperglucemia. Entonces, ahora yo les pregunto. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué se considera hiperglucemia? Entonces, ¿qué se considera hiperglucemia? ¿Cuáles son los valores para decir que yo tengo hiperglucemia? Dice Ashley más de 190. ¿Alguien opina diferente de Ashley? Yo diría que va a depender de la hora del día y como también como de la persona, se podría decir. Primero tengo que saber si la persona está enferma, si fue en ayunas, si fue después de haber comido, cuánto va a estar sus valores de glicemia en sangre. Muy bien, depende, como bien dice usted, Catherine, depende si está en ayunas o si ya comió. En gran parte, no del todo, pero en gran parte es como usted dice, Catherine. Bien, entonces, dice Ángela más de 180, veamos Ángela. Ángela, ese valor de 180 está
En algún lado lo leí alguna vez, pero no, ya no se considera así. Pero no se preocupen, no hay respuestas malas. Entonces decía Catherine que depende si está en ayunas o si ya comió. Entonces, ¿cuál es el valor normal de glucosa en ayunas? Menor a 100. Muy bien, menor a 100 está bien, pero debe ser un rango, porque si yo amanezco con 1 de glucosa me puedo morir. No sé si es entre 80 y Entre 90. 80 y 90. Ajá, 80 y 90. ¿Qué más dijo alguien por ahí? Depende. Lo normal va más o menos, dependiendo lo lean, de 60 a 100 o de 70 a 100. Entonces ponemos de 60 a 100. Algunos dicen de 70 a 100. Eso quiere decir que arriba de 100 en ayunas es hiperglucemia. Si ya comió, lo normal es hasta 126. Eso quiere decir que arriba de 126 tiene hiperglucemia. Y en promedio, durante el día, no importa si ya comió o no, en promedio los seres humanos mantienen más o menos entre 80 y 120. Por ahí va variando. ¿Qué miligramos por decilitro? Entonces eso quiere decir que más o menos en promedio, por arriba de los 120, nosotros secretamos insulina, más o menos. Entonces, estos son los rangos o los valores para decir que está elevada la glicemia. No son los mismos valores que para diagnosticar diabetes mellitus, no son los mismos. Bueno, entonces, cuando la glucosa está en estos valores, se secreta entonces insulina, con el objetivo de bajar la glucosa en sangre. Bueno, muy bien. Estos son los efectos entonces de la insulina. Si habláramos de glucagón, entonces el glucagón lo que hace es estimular que el glucógeno se convierta en glucosa, entre a glucólisis y se forme ATP. El glucógeno también acá en el músculo hace lo mismo, y en el adipocito el glucógeno estimula que los triglicéridos se conviertan en glucosa y luego, perdón, no en glucosa sino en palmitoil y en cuerpos cetónicos para formar ATP. Entonces esos serían los efectos del glucagón, son inversos a los efectos de la insulina. Ahora, no solo la insulina y el glucagón tienen efectos sobre el metabolismo energético. Entonces, ¿qué otras hormonas afectan el metabolismo energético? Muy bien, dice Jocelyn, el cortisol. Dice Gloria, la adrenalina. Dice Andrés también la adrenalina. ¿Alguna otra? Aparte de insulina y glucagón. Hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento, muy bien. Sería la somatomedina. ¿Alguna otra? ¿Tiroxina? Un poquito, sí, la tirosina un poquito. ¿Alguna otra? Progesterona y estrógenos. Ahí sí no estoy seguro usted. Vamos a escribir las que yo he visto que sí. Entonces, cortisol. Luego de cortisol dijimos la hormona del crecimiento, somatomedina. La somatomedina C, o por sus siglas en inglés, Human Growth Hormone. Me dijeron también por ahí la adrenalina, y siempre que hablen de adrenalina tenemos que hablar de su hermana gemela, la noradrenalina. Aparte de la insulina y el glucagón, ¿hay alguna otra hormona pancreática que afecte el metabolismo energético?
Muy bien, Jeffrey, la somatostatina. Escribamos estas por el momento. Somatostatina. ¿Ok? Excelente. Entonces empecemos hablando del cortisol. El cortisol tiene muchos efectos en todo el cuerpo, muchos de ellos a nivel del metabolismo energético. Ejemplo de ellos que generan hambre. Entonces el cortisol cuando se secreta puede dar hambre. Entonces la persona va a buscar comida y va a aumentar su glucemia, por un lado. Pero también el cortisol hace que el receptor de tirosinquinasa se vuelva resistente a los efectos de la insulina. Entonces la tirosinquinasa necesita más insulina para activarse en presencia de cortisol. Entonces eso lo que hace es que obliga al páncreas a secretar más insulina. Entonces transitoriamente eso lo que hace es que aumenta la glucemia en sangre cuando hay secreción de cortisol, porque como los receptores de tirosinquinasa son resistentes a los efectos de insulina, entonces la glucosa se queda en sangre un tiempo más de lo que debería, en lo que se secreta más insulina. La somatomedina C también genera resistencia a la insulina. Algo que no les dije, el cortisol puede generar resistencia a la insulina en tirosinquinasa y en GLUT4. Igual sucede con la hormona del crecimiento, con la somatomedina C. Ahora, la adrenalina y la noradrenalina, lo que hacen es, la adrenalina y la noradrenalina, lo que hace es que estimula la síntesis de glucagón. Entonces, la noradrenalina y noradrenalina se unen a la célula alfa pancreática y le estimulan la síntesis de glucagón. Entonces, al estimular la síntesis de glucagón, se antagonizan los efectos de la insulina. Entonces, el ATP, el glucógeno que tenemos guardado, se convierte en ATP cuando hay adrenalina y noradrenalina, por efecto de que se libera más glucagón. Y la somatostatina es un switch de apagado, que lo que hace es disminuir la síntesis tanto de insulina como de glucagón. Bien, esto es importante conocerlo, porque tiene muchas alteraciones, muchas aplicaciones en el momento de evaluar pacientes. Entonces miremos los casos que les propusieron en la guía de estudio. Entonces tenemos una paciente femenina de 45 años que consume una dieta de 2.500 calorías en comida rápida al mediodía. O sea, se comió lo que yo como en todo un día cuando como mucho en una sola sentada. Entonces 2 horas después se le hace una glucemia y tiene 99 miligramos por decilitro. ¿Es posible esto, sí o no? Acá. Dice Ashley y Kevin que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué sí es posible? La respuesta es sí, como ustedes bien dicen. Pero, ¿por qué? Porque en 2 horas el nivel de glucemia vuelve a la normalidad. Muy bien, Kevin, pero ¿por qué vuelve a la normalidad?
Tal vez porque en el transcurso de esas 2 horas se liberó suficiente cantidad de insulina que controló los niveles de azúcar. Muy bien, porque el estímulo para la liberación de insulina es la hiperglicemia, y mientras se mantenga esa hiperglicemia, que va a ser directamente proporcional a todas las calorías que nos metamos, se va a seguir secretando más insulina para disminuir la glicemia. Entonces, sí es posible. Entonces, ahora eso nos lleva obligatoriamente a tener que esquematizar cómo se secreta la insulina en el día. Entonces, vamos a hacer aquí un cuadro, una tabla cartesiana. Bien, entonces acá tengo una tabla cartesiana. Acá en el eje X tengo el tiempo, en el eje de las coordenadas tengo el tiempo, y en el eje Y de las abscisas tengo glucosa e insulina. Muy bien. Entonces, alguno de ustedes al azar que nos haga el favor de contarnos a qué hora se levanta y a qué hora desayuna. Cualquiera de ustedes, quien quiera. Pues me levanto a las 5 de la mañana y desayuno a las 7. Bien, dice Andrés que él se levanta a las 5 de la mañana, entonces aquí vamos a poner las 5 de la mañana. Y luego desayuna aquí adelantito a las 7 de la mañana. ¿Desayuna mucho o desayuna poco? Pues normal, ni mucho ni poco. Poco, dijo, no le vi bien, se le cortó. Perdón. No demasiado normal, ni mucho ni poco. ¿Qué es normal para usted? Un huevo estrellado y una galleta salada. Okay. Va, más o menos, ¿va? ¿A qué horas almuerza? Alrededor de la 1, 2 de la tarde. Bien. ¿Almuerza mucho o poco? Yo diría que mucho. Mucho, ¿ok? Almuerza mucho. A las 13:30 lo voy a poner. ¿A qué hora cena? No tiene que ser exacta, sí en promedio. ¿A qué hora cena? Perdón, no lo escuché bien. No tenga pena. Más o menos, ¿a qué hora cena? Tipo 9:30. ¿Cena mucho o cena poco? Poco, pero más que el desayuno. Bueno, muy bien. Eso nos da una buena idea. Bueno, entonces, ahí tenemos sus horarios de comida y más o menos usted nos dijo cuánto come. ¿Ustedes creen que Andrés cuando amanece tiene azúcar en su sangre, sí o no? ¿Tiene glucosa en su sangre, sí o no? Nos las vamos a comer por el momento, Catherine. No vamos a hablar de las refas por el momento para simplificar el esquema, Catherine. Pero lo podríamos esquematizar, pero necesitaría hacer un esquema más grande. Entonces, para verlo más fácil, no voy a poner las refas. Entonces, regresemos a la pregunta anterior de Andrés. ¿Ustedes creen que cuando Andrés amanece en la mañana y se despierta tiene glucosa en su sangre, sí o no? Sí. Sí. Más o menos, ¿cuánto va a tener de glucosa en sangre? De 70 a 100. Muy bien, entonces va a amanecer por aquí. Luego desayuna y dice que más o menos desayuna un poco. Va a subir hasta acá la glicemia. ¿Creen ustedes que cuando Andrés amanece tiene insulina en su sangre, sí o no? No. No. Dice Ashley que no. Dice Ashley que sí y que no.
Y todos los demás dicen que no. Dice Jeffrey, sí, pero poca. El sí era la... Ah, disculpe, Ashley, perdón, me culpa. Ok. Fíjense que, aunque habíamos hablado previamente que el promedio, que el estímulo para secretar insulina es la hiperglucemia, recuérdense que siempre, miren acá, cuando amaneció tenía un poquito de glicemia Andrés en su sangre. Ese poquito de glucemia hace que siempre entre un poquito de glucosa a la célula beta del páncreas y hace que aunque sea un poquito de insulina se secrete, un poquitito. Entonces el cuerpo siempre va a tener una pequeña secreción basal de insulina. ¿Por qué tiene que haber esa secreción basal de insulina? Porque si no hubiera una secreción basal de insulina, no puede entrar glucosa, este poquito de glucosa que hay en sangre de 70 a 100, no puede entrar al músculo y entonces el músculo no puede generar energía y no nos podríamos mover, por ejemplo. Entonces siempre va a haber una pequeña secreción de insulina, aunque sea muy baja, se llama secreción basal de insulina. Cuando Andrés desayuna, la glicemia sube y su cantidad de insulina en sangre sube de manera proporcional a la glicemia. Una vez ya subió la insulina, la glucosa empieza a descender a un valor normal, digamos, solo no lo voy a dejar tan bajo, más o menos empieza a descender por acá. Y entonces, como la glicemia baja, la cantidad de insulina en sangre baja a su valor basal. Aquí hagan de cuenta que la curva es continua, ¿verdad? Bueno, entonces baja la cantidad de insulina a su valor basal. Luego, cuando Andrés almuerza, él nos decía que él almuerza mucho. Entonces, como almuerza mucho, la cantidad de glucosa sube hasta arriba. Entonces, como subió hasta arriba, por la cantidad de glucosa absorbida, se come 3, 4 quetzales de tortillas, por ejemplo, mucha glucosa, entonces, por ejemplo, entonces entra mucho ATP, entonces se acumula mucho potasio en la célula beta, entonces se secreta mucha insulina. Entonces ahora la insulina se va a secretar de manera proporcional a la glucemia y cuando la glucemia empiece a bajar, a un valor normal, entonces la cantidad de insulina también empezará a bajar hasta llegar a su nivel basal. Y luego nos contaba Andrés que él para la hora de la cena más o menos come un poco más que en el desayuno, pero menos que en el almuerzo, y vemos el mismo patrón repetirse. Eso quiere decir, como esta es la curva de secreción de la insulina. Entonces, si se dan cuenta, la curva de la secreción de la insulina es completamente paralela a la secreción de glucosa, mientras que la secreción de glucagón es inversa. Si nosotros pudiéramos ver la secreción de glucagón en rojo, les voy a poner glucagón, nosotros veríamos que el glucagón acá está alto, cuando come se va para abajo, acá sube, acá se va para abajo, acá sube, acá se va para abajo y en la noche vuelve a elevarse. Entonces, la curva de la secreción de la insulina es igual a la de la glucosa sérica y la de glucagón es inversa, porque los efectos de la insulina y el glucagón son antagonistas entre ellos. Entonces, si una persona tiene un páncreas sano con células beta sanas, no importa cuánta comida se meta en un solo sentón, debería de secretar la suficiente cantidad de insulina para hacer esta curva y por eso vamos a encontrar valores normales. Ahora, esto no lo dice su libro como tal, yo se los digo como algo extra, esto lo van a ir a ver a patología, pero para que ustedes sepan, el problema que tienen estas personas es que el exceso de secreción de insulina, primero la célula beta se queda sin proteína para generar más insulina eventualmente y se va fatigando el mecanismo celular para generar insulina. Entonces, primero, si nos atiborramos de demasiada comida, podemos fatigar la célula beta, por un lado. Aunque esa fatiga es muy lenta. Pero por otro lado, recuérdense que un subproducto de la secreción de la insulina es la amilina. Una pequeña porción de amilina siempre se queda aquí adentro de la célula beta. La amilina normalmente es tan poquita que nuestra célula beta logra limpiarla y sacarla y destruirla. Pero cuando es mucha, la célula beta no logra sacarla. Entonces la amilina
se convierte en proteína amiloide y la proteína amiloide se deposita, genera una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria destruye la célula beta. Entonces, si comemos mucho y generamos mucha insulina, generamos mucha mielina, la mielina se deposita y eso hace que la célula beta muera. Y eso genera diabetes con el tiempo. Entonces, esa señora está en un camino rápido y furioso para volverse diabética. Vamos a ver el siguiente caso. Paciente de 25 años que hace deporte de forma rutinaria. El día de hoy sale a correr, pero tiene una caída provocando una fractura de tibia multifragmentaria. Se deshizo el hueso ahí, ¿no? Y al llegar al hospital le hacen una glucemia y le encuentran 185 miligramos por decilitro. Tiene 185 de glucosa. Primero, 185. ¿Eso está normal? ¿Está alto o está bajo? ¿Está alto? Bien. Sí, como dice Ashley también, está alto. Y Marilyn, está alto. ¿Es normal para un paciente que acaba de quebrarse un hueso tener 185 de glicemia? Sí, no, ¿por qué? Doctor, por lo que yo recuerdo haber leído, a mi pensar, creo que es normal, porque sería Pero, una hiperglicemia por estrés, no me recuerdo que algo así creo que decía. ok, una hiperglicemia por estrés. ¿Y por qué hay hiperglicemia por estrés entonces? No Hasta el sé momento. si las hormonas, no sé, por ejemplo, si era el glucagón, no sé cuál era, pero nosotros en estrés estaba, me recuerdo, la hormona del crecimiento que como que inhibía la función de la insulina, algo así creo que era. Ok. Veamos, regresemos acá a lo que ustedes ya me habían dicho. Ustedes me dijeron qué otras hormonas afectan el metabolismo energético. Y ustedes me dijeron que el cortisol, la somatomedina y la adrenalina y noradrenalina afectan la glucemia. ¿Qué estímulos hay para la secreción de cortisol? Estrés, infección. Bien. Cuando hablamos de estrés, en términos fisiológicos, no hablo del pobre estudiante que tiene mucho que estudiar y se siente estresado. No. Hablamos de estrés biológico. Y cuando hablamos de estrés biológico, queremos decir que hay una lesión, una infección, algo que hace peligrar la vida, ¿sí? Entonces, estrés. Segundo, entonces ahí entran las infecciones también, porque quiera que no, cuando hay infección hay inflamación y por tanto hay estrés. Y lo otro que puede afectar, el estrés sí puede ser biológico o puede ser eh, no es psíquico ni psiquiátrico, es, pongámosle mental. O sea que sí, secretamos más cortisol cuando estamos estresados porque tenemos exámenes o lo que sea, aunque es bastante menos que cuando es el biológico. Y lo otro que puede estimular la secreción de cortisol es la hora del día. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos esta clase. Más adelante. Entonces estos son los estímulos para secretar cortisol. De estos, el paciente tiene un estrés biológico porque se quebró el hueso. ¿Bien? Luego tenemos cuáles son los estímulos para secretar somatomedina C. Hormona del crecimiento. Ajá. ¿Qué más? Era lo del osteoblastos, si no estoy mal, no. No lo entiendo.
Descenso de la glucemia sí es un estímulo, como dice Marilyn, para la secreción de hormona del crecimiento. Otro estímulo para la secreción de hormona del crecimiento son traumatismo y estrés. Recuerden que cuando hablamos de estrés, principalmente me refiero al biológico. Entonces, escribámoslo. Hay muchos estímulos para la secreción de hormona del crecimiento, hay muchísimos. Pero ahorita, dado el caso que estamos hablando, me interesa traumatismo y estrés. Muy bien, ¿y cuáles son los estímulos para la secreción de adrenalina y noradrenalina? A ver, sistema nervioso autónomo. ¿Quién libera adrenalina y noradrenalina? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Muy bien. ¿Qué órgano libera la adrenalina y la noradrenalina? ¿Qué órgano del cuerpo las libera? Por estimulación simpática. Muy bien. La médula de la glándula suprarrenal, como dice yo. Muy bien. ¿Y cuál es el estímulo para que el simpático decida decirle a la médula suprarrenal que libere adrenalina y noradrenalina? Emoción. Sí, las emociones pueden ser. Si ustedes van corriendo y se fracturan la tibia en 1000 pedazos, ¿qué emoción creen que van a sentir? Probablemente miedo, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca es un efecto secundario de la adrenalina y noradrenalina, pero no, eso no estimula su liberación. Entonces, aquí de nuevo tenemos que adrenalina y noradrenalina se pueden liberar cuando se percibe un peligro contra la vida. O sea, el estrés mental o biológico, pero principalmente el mental, va a hacer que se libere adrenalina y noradrenalina. Y esto va a estar estimulado en gran parte por el dolor. Entonces, este joven que se resquebrajó la tibia, entonces ahora está liberando cortisol, somatomedina y adrenalina. ¿Qué efecto tiene el cortisol sobre el metabolismo energético, muchachos? Resistencia del GLUT4, ¿verdad? ¿No? Ah, no le vi. Resistencia en la GLUT4. Resistencia. Aminoácidos. ¿Qué dijo usted de aminoácidos? No leí. La movilización de aminoácidos. Bien, movilización de aminoácidos, sí, también va a generar eso. Entonces, y dice Ángela, incrementar azúcar en sangre. Bueno, resumamos todo lo que ustedes me dijeron en un par de palabras. Genera resistencia a la insulina. Entonces, como hay resistencia a la insulina, entonces ahora la glucosa no entra a las células, entonces ahora hay más glucosa en la sangre. El mismo efecto tiene la somatomedina C, genera resistencia a la insulina, entonces ahora hay más glucosa en la sangre. Y la adrenalina y noradrenalina estimulan la secreción de glucagón, entonces ahora hay más glucosa en la sangre porque el glucógeno almacenado se convierte en glucosa.
Entonces, una persona que está sometida a este estrés nos va a hacer hiperglicemia inicialmente. Y por eso este joven tiene 185 miligramos por decilitro de glucosa. Lo que dijo Catherine de movilización de aminoácidos a la sangre es cierto, pero eso es otro efecto del cortisol. El cortisol activa la proteólisis, entonces se destruyen proteínas musculares para convertirlas en aminoácidos y esos aminoácidos se mueven a la sangre y como está activado el glucógeno activa la generación de glucosa a partir de proteínas y de grasas. Entonces estos aminoácidos se convierten en glucosa y eso aumenta más la glucosa en sangre por activación del glucógeno. Entonces por eso este joven tiene esa cantidad de glucemia. Muy bien, ahora miremos este otro caso. Bueno, hasta el momento hay alguna pregunta o algo, mucho que no haya quedado claro. Yo tenía una duda, si también el cortisol estimulaba perdón, el ejercicio estimulaba el cortisol. También, el ejercicio estimula el cortisol. Gracias. De nada. Hay una clase solo de eso, entonces ahí podemos ampliar en eso. ¿Alguna otra duda, muchachos? Doctor, disculpe, es que no lo escuché cuando dijo qué hormona era la que hacía que se convirtiera el glucógeno otra vez a glucosa. El glucagón. El glucagón, Ángela, no, Yesenia, perdón. Gracias. Ajá. Bueno, entonces sigamos con este. Este está un poco más complicado. Pues ahora tenemos un paciente que utiliza insulina. Él se inyecta insulina glargina todos los días antes de la cena, pero en la mañana se encontraba en la cama letárgico y sudoroso. No se ha puesto todavía una dosis de insulina rápida que le toca con el desayuno. Entonces su esposa le hace una medición de glucosa en sangre con glucómetro y encuentra que tiene 70 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, primero, ¿qué le pasó a este paciente? ¿Por qué creen que está letárgico y sudoroso? Simplifiquemos la pregunta. Tiene 70 miligramos por decilitro en sangre de azúcar. Dice Ashley tuvo una baja de azúcar, hipoglucemia, muy bien, pero él tiene 70. ¿70 es normal o es alto o es bajo? Es baja, para él es baja. Muy bien, Catherine, ¿y por qué para él es baja? Dice Ashley que como él es enfermo de diabetes es baja. Muy bien. Entonces, déjenme contarles algo, ampliar lo que ustedes están diciendo. No voy a entrar en los procesos bioquímicos que hacen esto, pero un paciente enfermo de diabetes se acostumbra a tener glicemias altas. Entonces, para ellos muchas veces una glicemia normal puede resultar o puede ser percibida, mejor, puede ser percibida como hipoglucemia. Esto tiene mecanismos bioquímicos, pero no vamos a entrar en ellos ahorita. Entonces, por eso para él un 70, que es normal para cualquier persona no enferma de diabetes, es bajo para una persona enferma de diabetes. Puede resultar ser bajo para una persona enferma de diabetes. Muy bien. Ahora, no vamos a entrar mucho en detalles en la farmacología, pero para que ustedes sepan, las insulinas, nosotros inyectamos insulina y lo que estamos haciendo es lo mismo que hace el cuerpo. El cuerpo genera insulina y la insulina que nosotros inyectamos es igual en todo sentido a la insulina que genera el cuerpo, porque la hacemos con técnicas de ADN recombinante. Entonces es idéntica a la insulina humana, la que inyectamos, sin ningún cambio. Pero
les hacemos algunas modificaciones para que sean insulinas rápidas o insulinas lentas. ¿Qué quiere decir que sean insulinas rápidas? Quiere decir que su efecto, insulinas rápidas, quiere decir que su efecto es, entre comillas, inmediato y de corta duración. Mientras que las insulinas lentas tienen un efecto sostenido, no prolongado ni largo, sino sostenido. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir que sea sostenido. Y de inicio lento, como su nombre bien dice. Entonces, si ustedes se recuerdan la curva de secreción de insulina a la par de la glucosa, que es la que dibujamos acá según lo que come Andrés, que es esta. Ahora miremos qué es lo que pasa en una persona con diabetes. Entonces vamos a hacer aquí una curva de una persona enferma de diabetes para que ustedes entiendan qué le pasó a este paciente. Primero, sepan ustedes que si el paciente consulta con alguien que sabe lo que está haciendo y que sabe calcular la dosis de insulina, lo que le pasó a este paciente nunca le debería de pasar. Las insulinas son perfectamente seguras siempre y cuando sean recetadas por alguien que sepa qué es lo que está haciendo. Muy bien, entonces eso, número uno. Segundo, entonces acá tenemos de nuevo glucosa e insulina. Y acá abajo tenemos la curva de tiempo. Ahora, este es un paciente con diabetes que no secreta insulina, entonces que le vamos a inyectar insulina. Entonces van a haber un par de cambios con respecto a la curva de Andrés que no está enfermo de diabetes. Entonces, miremos. Si, por ejemplo, tenemos un enfermo de diabetes que no se inyecta insulina, entonces él cuando amanece va a amanecer con la glucosa hasta el cielo, va a desayunar, se va a ir más arriba, va a cenar, se va a ir más arriba, va a almorzar, se va a ir más arriba, va a cenar, se va a ir más arriba. Poco a poco se va a gastar mientras cena, mientras duerme y va a amanecer aquí arriba. Eso es en una persona que no se inyecta insulina, hasta se sale del cuadro. Ahora tenemos también el caso de una persona que le vamos a empezar tratamiento. Entonces, él amanece con la glucosa acá arriba, por ejemplo. Y luego desayuna y le sube la glucosa hasta acá. Entonces yo vengo y le digo que se inyecte una insulina rápida. La insulina rápida tiene un efecto inmediato y de corta duración. Entonces acá cuando desayunó se inyectó una insulina rápida. Entonces, su efecto fue rápido, se fue para arriba rápido, pero fue de corta duración, o sea que duró muy poco, solo de acá hasta acá. Duró más o menos un par de horas. Entonces, esa insulina rápida va a traerse para abajo la glucosa hasta que se acaba el efecto. Miren que no llegó aquí al nivel basal normal, se quedó aquí arriba. Luego va a almorzar y otra vez se va a ir hasta arriba. Y entonces mi paciente otra vez se va a inyectar insulina rápida con un efecto inmediato, pero corto. Entonces otra vez va a bajar la glucosa, se va a quedar por acá, y luego va a cenar y se va a inyectar otra vez insulina rápida con una dosis proporcional a lo que cenó. Pero miren cómo, de cualquier manera, la glucosa de este paciente se mantiene alta. ¿Por qué se mantiene alta? ¿Será que hay alguna diferencia entre esto y esto? Sí hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que va a haber más azúcar en la sangre siempre. Pero, esa es la diferencia con respecto al azúcar. ¿Hay alguna diferencia con respecto a la insulina? De que no se va a mantener la cantidad basal que siempre se mantiene cuando una persona tiene su secreción de insulina normal.
Muy bien, y esa es la razón por la que se han inventado las insulinas lentas. Entonces, a estos pacientes por lo general se les recomienda que en horas de la noche se inyecten una insulina lenta, se les calcula toda la dosis. Y entonces se les inyecta insulina lenta y entonces ellos mantienen un nivel basal de insulina durante todo el día. Esa insulina, como su efecto es prolongado, se mantiene así estable todo el día. Entonces, ahora que tenemos un efecto prolongado y estable todo el día, lo que vamos a tener es que la curva de glucosa ahora la va a hacer en anaranjado para que la miren bien. Entonces, ahora sí, digamos que amaneciera aquí alto, come, y ahora sí la insulina basal va a bajar la glucosa a un nivel normal. Casi normal, no se lo bajamos hasta un nivel de un paciente sano, porque si no hacen hipoglicemia, por lo que hablábamos, por eso se calcula la dosis. Luego almuerza, luego cena, y voilà. Miren esa curva anaranjada y azul, es muy similar a la curva del paciente sano. Miren esta, o bien la amarilla de acá, y esta, y vean que son muy, muy similares. Vamos a borrar la amarilla. ¿Entendemos eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien, ¿todos opinan igual? Sí, doctor. Vale. Es por eso que es importante que un paciente diabético no debe consultar ni con el médico general, ni con el cirujano, ni con el ginecólogo, sino debe consultar con mínimo el médico internista y si no, con el médico endocrinólogo, que son los especialistas en esto. Para evitar esas hipoglicemias, porque si ustedes quieren saber cómo se calcula, les explico así bien fácil y bien rápido. Bueno, lo voy a intentar hacer fácil, pero es relativamente sencillo. La dosis de insulina, todo lo que ustedes sepan, insulina en el día, y esto es en base a un montón de cálculos y en base a toda la bioquímica de la glucosa que se sabe, de la insulina que se sabe, pero no voy a entrar en detalles de eso, es de 0.1 a 0.5 unidades de insulina, porque están en unidades por kilogramo de peso del paciente al día. ¿Por qué en kilogramo y no en libras? Porque kilogramo es sistema métrico internacional y siempre todo se hace en sistema métrico internacional. Bien, esa es la dosis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa 90 kilos, yo le puedo calcular su dosis de insulina entre 0.1 y 0.5 unidades de kilogramo de peso al día. Entonces lo puedo calcular a 0.3, a 0.3 unidades. Entonces 90 por 0.3, si quieren hacer el cálculo ustedes, si tienen por ahí su teléfono, sería 90 por 0.3, creo que es 27, ¿verdad? ¿Me confirman si es 27? Sí. Bien, entonces eso me da 27 unidades por kilogramo que yo le debo de dar al paciente en un día. Bien. De estos 27, 2/3 de esa dosis se le da como una insulina lenta. Y 1/3 se le da como una insulina rápida. Entonces, 27 dividido 3 son 9 unidades. Entonces, si 2/3 lo voy a dar como insulina lenta, quiere decir que 9 por 2, 18, quiere decir que yo le voy a decir que se inyecte 18 unidades de insulina lenta. Y el otro tercio de insulina rápida me quedan 9 unidades. Esas 9 unidades las tengo que dividirlas en desayuno, almuerzo y cena. Si el paciente come la misma cantidad de comida más o menos en el desayuno, almuerzo y cena, le va a quedar 3 unidades en el desayuno, 3 unidades en el almuerzo y 3 unidades en la cena. Pero, por ejemplo, si es como Andrés, que desayuna poco, almuerza mucho y cena más o menos, le podríamos decir que se inyecte, por ejemplo, en el caso de Andrés, él se tendría que inyectar 1 unidad en el desayuno, 5 en el almuerzo y 3 en la cena. Y llegamos a la misma dosis. Y así es como se calcula. Y obviamente se le dice, si usted no come, no se inyecta insulina rápida, ¿no? Porque entonces, como conocemos estas curvas,
conocemos que si no va a comer, no tiene sentido inyectarse insulina rápida porque si no le va a dar una hipoglicemia al rato. Entonces, prácticamente lo que hacemos cuando le recetamos insulina a un paciente es copiar lo que el páncreas hace. Esto es lo que el páncreas hace y esto es lo que nosotros hacemos copiando lo que el páncreas hace. Doctor, ¿y en qué momento se va a administrar la insulina lenta? Esa como es lenta y es basal, no tiene mucha relación con las horas de comida. Se puede administrar a mediodía, antes de dormir, después de despertarse, no importa. Por lo general se prefiere administrarla en la noche porque se ha visto que por otros efectos de la insulina, aparte de sobre el metabolismo de glucosa, cuando se inyecta en la noche, mejora el metabolismo de las grasas, porque las grasas nosotros las metabolizamos en la noche. Entonces evita que hasta cierto punto los pacientes enfermos de diabetes hagan aterosclerosis y acumulación de colesterol. Pero eso es independiente de, si solo nos centramos en el metabolismo de glucosa, no importa la hora del día. De la lenta. Ahora la rápida se tiene que inyectar en el momento que van a comer. Sí, Gloria. Fíjese, Gloria, que a los pacientes se les puede enseñar a calcular. Este cálculo que dice acá es el cálculo más básico, pero se puede hacer cálculos más complejos. Yo puedo calcular si mi paciente tiene resistencia a la insulina, puedo calcular cuánta resistencia tiene y entonces ajustar una dosis mayor. O puedo calcular también, le puedo enseñar a calcular en base a lo que coma, cuántas unidades de insulina rápida debe inyectarse según lo que come. Los pacientes, el problema es que esto requiere que el paciente realmente sea estudiado y sepa hacer cálculos y nos entienda este metabolismo de glucosa. Entonces, pero sí hay pacientes que lo aprenden. Entonces hay pacientes que, digamos, saben que van a refaccionar algo y se inyectan un poquito de insulina en base a lo que van a refaccionar. O saben que van a almorzar algo y van a almorzar mucho y se inyectan la cantidad de insulina según lo que vayan a comer. Entonces, sí, Gloria, sí se puede administrar. Yo acá se los pongo de la manera más sencilla. Y dice Ashley, durante la noche una persona sin diabetes o con diabetes controlada, ¿la insulina se mantiene en estado basal? Sí, se mantiene en estado basal. Ya sea, si no es diabético, es la pancreática, se libera en un nivel basal chiquitito. Y si es enfermo de diabetes y le inyectamos una insulina lenta basal, se mantiene así en su dosis lenta y basal durante la noche. Si una persona tiene hipoglucemia, lo que sucede es que la insulina tiene una reacción rápida. No, Ángela. Si una persona tiene hipoglucemia, probablemente lo que pasó es que o tiene una dosis mal calculada y se inyectó insulina de más, o se inyectó insulina rápida y no comió. Esas serían las dos causas. No es porque la insulina se va ido rápido. Las insulinas que se fabrican para administración humana tienen, ustedes lo van a ir a leer a Pharma, pero tienen tiempos, tienen un inicio de acción en 5 a 10 minutos y tienen un máximo de duración dependiendo de media hora. Y dice Ashley, ¿existen personas que sean alérgicas? Es posible, pero hay 4 tipos de insulina rápida. Y hay, creo yo, que 4 tipos de lenta. 3 o 4 tipos de lenta, no estoy seguro. 3 o 4 tipos de lenta. Entonces, si alguien es alérgica a una, simplemente le cambiamos a la otra y ya estuvo. Antiguamente, Ashley, sí había personas que hacían reacciones alérgicas a la insulina, pero, y era más común, pero es que antiguamente lo que hacíamos era que teníamos granjas de coches y lo que hacíamos era sacarles la insulina a los coches y eso se le inyectaba a la gente. Se usaba insulina de coche y por eso hacían alergias. Pero ahora las insulinas son recombinantes humanas, entonces es idéntica. Su estructura de aminoácidos es idéntica a la insulina de humanos y entonces las reacciones alérgicas son muy raras. De nada. Bueno, eso resolvía ese caso. Entonces, ¿debe darle un alimento rico en carbohidratos? Sí. ¿Por qué? Porque tiene hipoglicemia. ¿Debe poner la dosis de insulina por la mañana? Yo pensaría que no.
Yo leí que se podía ingerir carbohidratos porque en su estado podía tener un atragantamiento, que se atragante, dice usted, pero si se le administra glucagón por vía oral. No, mire, lo que pasa es que a veces cuando hacen hipoglicemia, con la hipoglicemia, pueden alterar el estado de conciencia. Y entonces no pueden tragar bien. Pero esto depende de la severidad de la hipoglicemia. Entonces, si es una hipoglicemia con síntomas leves, el paciente puede tragar. Entonces, lo más fácil es darle de comer algo rico en carbohidratos. Un jugo, una galleta, un agua gaseosa, lo que sea para que le suba la glucosa rápido. Ahora, si los síntomas son moderados a severos, ahí sí, tiene que ser administración de dextrosa vía intravenosa. Se le canaliza, se le mete un suero dextrosado y se le dan 25 gramos de dextrosa y ve lo más rápido posible. O sea, si le pasan en 30 segundos, enhorabuena. Y con eso resuelven, por lo general. Dextrosa. La dextrosa es glucosa en formulación para inyección intravenosa. Lo mismo. Pero se llama dextrosa. Ok. ¿Qué tan recomendable es que un paciente con diabetes se trate con medicina natural y se pueda recuperar? Rompamos lo que usted dice. Hablemos entonces de lo que usted me acaba de decir. Usted me dijo medicina natural. Yo les acabo de decir vamos a ver. Les pregunto yo, medicina natural. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde escribió? Escribámoslo otra vez. Medicina natural. Medicina natural. Ok. ¿Cómo controla naturalmente el cuerpo la glicemia? ¿Cómo se controla la glicemia de manera natural en el cuerpo? O de manera fisiológica, que quiere decir natural también. ¿Con la insulina? Ok. Se controla por secreción de insulina. Entonces, ¿cuál creen que es la manera? ¿Cuál es la manera natural de controlar la glicemia en un paciente que no la tiene controlada? Administrar la insulina. Insulina. Entonces, el tratamiento natural para la diabetes es la inyección de insulina, porque le estamos dando lo que el cuerpo generaría. Más aún considerando que la insulina que administramos hoy en día es recombinante de ADN humano, por lo tanto es exactamente igual, aminoácido por aminoácido, a la insulina que genera nuestro páncreas. Igual. Entonces, cualquier cosa que no sea administrar insulina es antinatural. Tomar agua de lo que sea, planta de no sé qué, no es natural. ¿Por qué? Porque, digamos, si a usted le dicen, tómese esta planta de, qué sé yo, de moringa, y eso le va a controlar la glucosa. Entonces mi pregunta es la moringa natural en el cuerpo humano? La respuesta, ¿cuál creen que sea? No. Entonces, ¿es natural tratar diabetes con moringa? No. No. Entonces, la respuesta a su pregunta, Gloria, es hay que entender primero qué es natural y qué no es natural. Entonces,
Si usted se refiere a lo que yo creo que usted se refiere, que es al tratamiento con plantitas y todo eso, Sí. no es recomendable, porque los pacientes que se tratan con eso son pacientes que hacen complicaciones agudas de la diabetes, que paramos hospitalizando, que paran amputados, que paran ciegos o que paran muriéndose. Entonces, por favor, no es natural. Entiendan eso de una vez. Ok. Bueno, gracias, Sí, doctor. de nada. Otra cosa entonces, importante ahora. Dejemos los casos clínicos ahí por un lado, porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 12 minutos, y hablemos de las complicaciones agudas de la diabetes. Entonces, solo para que ustedes sepan así bien rápido qué es lo que pasa cuando no hay insulina en el cuerpo. Veamos, solo que abra la presentación porque tiene un par de diapositivas que nos van a servir para hablar de esto. No me gusta mucho usar diapositivas, pero bueno, miremos pues. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, cuando una persona tiene mucha glucosa en su sangre, se le puede complicar su diabetes. Mucha glucosa y muy poca insulina. Mucha glucosa, mejor pongámoslo como una suma, mucha glucosa más muy poca insulina, esto nos puede dar una complicación aguda de la diabetes. Complicación aguda de la diabetes es el término médico para decir coma diabético, que es de lo que se mueren a veces los diabéticos. Complicación aguda de la diabetes, coma diabético. Entonces, para que ustedes me entiendan, hay dos tipos de complicaciones agudas de la diabetes, o sea, hay dos tipos de comas diabéticos. Se los pongo entre comillas porque no es el término correcto médicamente, pero para que me lo entiendan fácil se los digo así. Entonces, hablemos de los dos tipos de comillas, comas diabéticos. El primero, veamos acá los dibujitos. El primero es cuando tenemos un paciente con un déficit completo de insulina o un déficit muy grande de insulina, puede ser. Entonces, no tiene insulina. Entonces, como no tiene insulina, no hay insulina en la sangre, entonces su hígado no genera ATP y no genera glucógeno. Su músculo no genera ATP y no genera glucógeno. Y su adipocito no genera triglicéridos. Entonces, como todo eso no se da, se empieza a acumular mucha glucosa en sangre. Entonces, se empieza a acumular muchísima glucosa en sangre. Entonces, llega la glucosa a estar en 270, 400, 600, 900, lo que sea. Y entonces tenemos un nivel de glucosa muy alto en sangre. Entonces, como el músculo y el adipocito y otras células del cuerpo no pueden absorber glucosa porque el GLUT4 no se ve activado por insulina, porque no hay insulina, el GLUT4 no se ve activado, entonces se activa el glucógeno, porque entonces lo que el cuerpo cree es que no hay glucosa, porque como no hay glucosa no hay insulina, eso es lo que el cuerpo cree. Entonces se empieza a secretar glucagón. Como se secreta glucagón, entonces se empiezan a destruir proteínas en aminoácidos para generar energía a partir de aminoácidos y se empiezan a romper las grasas, estas grasas se empiezan a romper en ácidos grasos libres para que entren a la vía del palmitoil para generar energía a partir de ácidos grasos libres. Entonces se generan cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se pueden convertir en ATP, pero para eso se necesita un poquito de insulina. Como no hay insulina o hay muy poca insulina, se acumulan los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son tres: acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Entonces, como tenemos acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son aniónicos, son aniones. Como son aniones, consumen bicarbonato en sangre. Como se consume el bicarbonato en sangre, el pH baja. Esto se lo estoy diciendo muy rápido porque queda poco tiempo, pero quiero, aunque sea que se lleven lo más básico. El pH de la sangre baja.
El pH normal del cuerpo humano, si ustedes se recuerdan la primera clase de fisiología, es de 7.35 a 7.45, con un promedio de 7.40. Entonces baja abajo, vale la redundancia, de 7.35. Eso se llama una acidosis. Está ácido el pH del cuerpo humano. Entonces, como es una acidosis por cuerpos cetónicos, se le conoce como una cetoacidosis. Y como es por diabetes, se conoce como una cetoacidosis diabética. Y el problema, si ustedes se recuerdan, cuando leímos el capítulo de neurona y sinapsis, en la primera o segunda unidad, no me acuerdo, neurona y sinapsis, en la última página del libro, en el capítulo de neurona y sinapsis, dice que la disminución del pH interrumpe la sinapsis. Entonces, si las neuronas no se pueden comunicar, el cerebro no funciona y por lo tanto el paciente cae en un coma. Y por eso se le conoce como un coma y se puede morir de eso. ¿Cuál creen que es el tratamiento? Si la causa es que hay un déficit completo o muy grande de insulina. Administrar insulina. Bien, el tratamiento es insulina. Solo que aquí es por ciertos cálculos diferentes a los que ya les expliqué, muy diferentes, porque si aquí el paciente está en estado crítico y se pueden morir y es un tratamiento bien delicado y que tarda 24, 36, 48 horas, pero se salvan si lo hacemos bien. Ese sería uno. Una pregunta, ¿y subir el pH? No funcionaría. No sirve porque igual se están acumulando los cuerpos cetónicos. Entonces, si yo le subo el pH del paciente, por ejemplo, administrándole bicarbonato intravenoso, lo único que hago es de que simplemente le compro tiempo, pero al rato el bicarbonato igual se va a gastar por los cuerpos cetónicos, por un lado. Y por otro lado, la administración del bicarbonato intravenoso puede lesionar los riñones. Entonces, a la larga le puede hacer más daño del beneficio que le estoy haciendo. Ahí sí se les puede administrar bicarbonato a estos pacientes, pero es una medida, digamos, de última instancia cuando el paciente llega muy grave y es para darle un ayudoncito en lo que la insulina hace su trabajo. Hay indicaciones de eso, pero sí está muy bien su pensamiento porque sí se puede hacer en algunos casos. El otro tipo de coma diabético, porque son dos, es muy sencillo. Imagínense, acá tenemos mucha glucosa afuera de la célula. El receptor es resistente a la insulina o no hay insulina que abra el receptor. Entonces, el transportador GLUT2 no mete la glucosa, que son estos gránulos azules, a la célula. Entonces, se acumula cuando no hay insulina o hay mucha resistencia a la insulina. A las 10 en punto terminamos, se los prometo. Se acumula glucosa en la sangre. Si ustedes se recuerdan también el primer tema que vimos de fisiología, el que se leyó de Bernoulli, hablábamos que el cuerpo tiene una osmolaridad. La osmolaridad normalmente, decía Bernoulli, creo yo, que es de 285 a 300 miliosmoles por litro. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, ¿cómo se calcula la osmolaridad del cuerpo? Creo que hasta fue pregunta de examen. Osmolaridad. Se calcula 2 veces la cantidad de sodio más la cantidad de glucosa dividido 18. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un sodio normal en sangre, entonces tiene 142 de sodio, pero tiene 800 de glucosa, pues tiene 800 dividido 18. Entonces yo sé que voy rápido, pero les paso la grabación y lo pueden volver a ver para que me entiendan, si no nos da tiempo, es que este tema es muy largo. Entonces tenemos 284 más 800 dividido 18, 44.44. Y eso nos da una osmolaridad de 328. ¿Esa osmolaridad está alta o está baja? Está alta. Muy alta. ¿Alta? Muy bien. Entonces, cuando hay mucha osmolaridad, miren lo que pasa. Yo aquí tengo una neurona. Hagan de cuenta que esta neurona es azul, ¿no? Es una neurona azul. Y acá afuera de la neurona, afuera, en el medio extracelular, hay una osmolaridad muy alta. Entonces, como hay una osmolaridad muy alta, ¿qué pasa con el agua dentro de la neurona?
Se sale. Se sale por ósmosis, entonces la neurona se deshidrata. Al deshidratarse, adentro se guarda mucho sodio, entonces se hiperpolariza. Y entonces, no, perdón, se despolariza y ya no puede repolarizarse. Entonces se interrumpe también la comunicación entre neuronas. Entonces el cerebro deja de funcionar y el paciente se pone comatoso y se puede morir. Entonces lo que tenemos que hacer es darle insulina y darle una gran cantidad de líquidos intravenosos, de agua intravenosa prácticamente, para reponerle su osmolaridad a un estado normal y darle una gran cantidad de insulina. Eso se llama estado hiperosmolar hiperglicémico. Eso creo que Wheaton los menciona así brevemente los dos. Yo se los amplío porque los menciona muy brevemente. Entonces, como les dije, dos tipos de comas diabéticos, entre comillas, porque su verdadero nombre son complicaciones agudas de la diabetes. Y entonces el primero es la cetoacidosis diabética, que ya vimos que es por acumulación de cuerpos cetónicos, y la segunda es el estado hiperosmolar hiperglicémico, que es por acumulación de glucosa. Muy bien, en el minuto que nos queda, ¿alguna pregunta? Una pregunta. Estos comas, cada coma tiene que ver con la diabetes 1. El primer coma es para la diabetes 1 y el segundo es para la diabetes 2. ¿Se podría decir? Más o menos. Antes de responder la pregunta de Kevin, si tienen que irse ahorita, que son las 10 para ir a otra clase, pueden irse sin ninguna pena. No se tienen que despedir, yo entiendo, no se preocupen. Si quieren quedarse 2 minutos más en lo que terminamos, está bien por ustedes. Ahí les dejo la asistencia. Para responder lo que dice Kevin. Kevin pregunta si la cetoacidosis la vemos más en diabetes mellitus tipo 1. ¿Eso lo leyó usted o lo concluyó ahorita, Kevin? Lo concluí. Muy bien, Kevin. Usted sí me entendió, gracias. Si usted lo va a leer, la bibliografía dice que sí, es más común la cetoacidosis en diabéticos tipo 1 y es más común el estado hiperosmolar en diabéticos tipo 2. Pero eso no quiere decir que muchas veces tenemos diabéticos tipo 2 con cetoacidosis o diabéticos tipo 1 con estado hiperosmolar. O sea, sí es más común uno en el otro, pero no es que siempre va a ser así. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, solo disculpe, ¿cómo podemos obtener su clase grabada? Clase grabada y los esquemas también se los mando. Me tienen que mandar un correo, lrobles2596@medicina.usac.edu.gt. Ustedes me mandan un correo, yo les mando los esquemas y les mando la grabación. Muchas gracias, doctor. Ajá.